Salmo capítulo 8, versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y uno se detiene un poco a pensar si es que el nombre es el sonido que uno emite o le da a algo, o el nombre tiene que ver con un ser, con una persona. Porque no tiene sentido que si pensamos que Jehová es un nombre, entonces ese nombre es engrandecido, ese nombre se hace grande, ese nombre se hace famoso, ese nombre se menciona por todos lados, ese nombre se invoca por todos lados, y a lo último como que lo que importa son las letras y no quién está detrás de esas letras. Entonces una cosa es cómo se le llama a algo o a alguien y cómo es en realidad la esencia de ese algo o ese alguien. Usted no puede inventarse un nombre de cualquier cosa y empezar a divulgarlo sin que ese nombre responda realmente a algo que resuelva los problemas de los demás. Por ejemplo, por pensar en algo que tenemos en la mano, el móvil. Cada uno de esos artilugios que tenemos en la mano, si no hicieran lo que hacen, el concepto de móvil no tendría sentido. Pero como ese aparato influencia constantemente y cada milésima de segundo nuestra vida, el nombre que se le ha dado a ese artilugio toma sentido en virtud de la utilidad del aparato, no del nombre como tal, no del sonido del nombre. Y así, mientras voy entrando en materia, lo vamos a ir trabajando. Una de las cosas que uno observa en la Biblia es ese interés que el ser humano tiene por hacer un nombre. En Génesis capítulo 11, versículo 4, dice la Biblia que allí en un lugar llamado Sinar se reunió en un momento puntual un grupo de personas. Estamos hablando de muchos siglos antes de Cristo, los que hicieron la famosa Torre de Babel. Y ellos, cuando se reunieron, empezaron a edificar esa torre, pero con un propósito de hacerse un ¿qué? Un nombre. Pónganle cuidado a lo que dice. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos no estaban pensando específicamente en el sonido de unas palabras, sino estaban pensando específicamente en una cultura, en un estilo de vida, en una manera de pensar, en una estructura de pensamiento. Ya lo tocaré en el seminario, tocaré este tema más profundamente, pero de momento déjeme decirle que esta gente que dijo hagámonos un nombre es lo que posteriormente llegó a ser Babilonia, y lo que hoy por hoy la influencia del imperio babilónico a lo largo de la historia le deja a los seres humanos todo lo que es la idolatría, el paganismo, el horóscopo, la cartomancia, la necromancia, la brujería, la hechicería, para que entendamos que el nombre que ellos se hicieron no era el sonido de unas letras, sino un estilo de vida. Por eso es muy importante entender que cuando se habla del nombre en la Biblia, no se está hablando de un sonido, se está hablando de un ser, se está hablando de una estructura de pensamiento, se está hablando de un fundamento, de un estilo, de una ideología específica que afecta para bien o para mal a las personas. Entonces, ahí cuando ellos dicen hagámonos un nombre, realmente se lo hicieron.
esa gente de ese tiempo ya no está. Esa gente desapareció, murió y se esfumó, pero su legado a través de la historia ha quedado marcado en los seres humanos, porque hoy día, según los que estudian, hay más de 32.000 religiones en el mundo, o han habido a lo largo de la historia más de 32.000 religiones en el mundo. Y todas las religiones que han habido en el mundo tienen su Dios, tienen el nombre de su Dios e invocan el nombre de su Dios, hablan de su Dios. Para no alargar tanto la historia, hay 4 grandes religiones en el mundo que tienen que ver con los musulmanes, que tienen que ver con los judíos, que tienen que ver con los cristianos y que tienen que ver con los budistas, las 4 religiones más poderosas del mundo. Ellos, a través de la historia, han logrado hacerse un nombre. Entonces, acuérdese que hay una confrontación del gran nombre del Señor, que es engrandecido, contra el nombre que los mismos hombres a lo largo de la historia forman para oponerse al nombre del Señor. Y otra vez estoy hablando del nombre como una estructura de pensamiento, una ideología. La guerra que estamos librando hoy y las guerras que se libran a lo largo de la historia es el resultado de los seres humanos defendiendo una posición o una creencia o una ideología, llámese política, religiosa, económica, son estructuras de pensamiento. Entonces, en el mundo los seres humanos operan basado en lo que piensan, basado en lo que creen. Usted y yo venimos a este lugar, nos sentamos a oír la palabra de Dios, o abrimos la Biblia, o escuchamos el Evangelio, sea en la casa o aquí o en cualquier lugar, como una evidencia de tus convicciones. Usted educa a su hijo basado en lo que usted cree, en lo que usted entiende. Si en la mente suya no hay una estructura de pensamiento bien formada, vendrán por medio de la televisión, por medio del internet, por medio de las redes sociales, por medio de los profesores de los colegios, de las universidades, y le marcarán a sus hijos un estilo de vida, una cultura, una estructura de pensamiento. ¿Qué es lo que se defiende hoy día? La ideología de género. Hoy la manera de pensar de los seres humanos ha llevado a confrontar al varón y a la varona, al hombre y a la mujer, de tal manera que ya el varón y la varona no se complementan, sino que de alguna manera son enemigos. Cuando en realidad, a la luz de la Biblia, el varón cumple con un papel que no puede hacer la mujer, y la mujer cumple con un papel que no puede hacer el hombre. ¿Y qué es lo que es la ideología de género? Intentar llevarlos a una que llaman ellos igualdad de género. No puede haber igualdad, porque la mujer tiene su esencia como mujer y el varón tiene su esencia como varón, y el varón tiene un papel, un rol, una función dentro de la sociedad, y la mujer tiene otro papel. Así que ese papel que tiene la mujer no lo puede llenar el hombre nunca de los nunca, el varón nunca. Y así a la inversa. Entonces, cada uno de nosotros estamos viviendo en tiempos donde estas bases que son bíblicas se ha perdido lo que Dios ha establecido desde el comienzo. Hablando otra vez del nombre, ustedes habrán oído de los famosos Beatles o los Beatles, los cantantes ingleses que fueron famosos por allá en los 60. John Lennon, uno de esos que formaban parte de ese grupo, en cierta ocasión dijo: "We are more popular than Jesus now". Ahora nosotros somos más populares que Jesús. ¿Y qué pasó? Y resulta que John Lennon en el año de 1966 dijo: "El cristianismo desaparecerá y se encogerá
No necesito, decía él, discutir sobre eso. Tengo razón y se demostrará que tengo razón. Ahora somos más populares que Jesús. Una de las cosas que uno puede darse cuenta a lo largo de la historia es que siempre el ataque permanente contra el nombre, que no estoy, vuelvo y digo, no estoy hablando del nombre como las letras, del nombre de Jesucristo. Ya usted puede coger Jesucristo y rayarlo, tirarlo, y el nombre como se escribe, usted puede, estamos hablando de la estructura de pensamiento, de las verdades eternas que Jesús enseñó, de los fundamentos que el Señor dejó para la familia, para la sociedad, para la fe, para la persona, de lo que representa y significa Jesús en el concierto de toda la grandeza de lo que el Señor ha hecho, que Él es el Señor de señores y es el Rey de reyes. Pero su nombre, es decir, la esencia de su ser, constantemente está siendo puesta entredicho. Entonces, en el año de 1980, el 8 de diciembre, Lennon llegaba al edificio donde él vivía y escuchó que un hombre lo llamó. Y antes que John Lennon girara para ver quién era el que lo llamaba, había un hombre que había sido guardia de seguridad que le disparó 4 veces y murió ahí el que había dicho: somos más famosos que Jesús. Es como lo que se ha dicho en su momento acerca de la famosa frase: Dios ha muerto. Y quien dijo esa frase en su momento, en el siglo XIX, hoy día no está, murió, pero Dios permanece para siempre. Así que el nombre, como vamos a ver más adelante, tiene verdadero valor, significado, sentido cuando el nombre permanece, cuando se eterniza, cuando pasan los años, los siglos, y cuando deje todo esto de ser, porque el cielo y la tierra pasarán, y cuando ya eso deje de ser y usted se mantenga en pie, ese es el nombre que realmente vale, el que ha entendido eternidad. Y vamos a ir trabajando en eso. Alahud Kabar, Alá es el más grande. Siempre los islámicos y todos estos señores de Al Qaeda y todos los que defienden el sistema de pensamiento islámico, lo que se conoce dentro de lo islámico, la famosa yihad, que es la guerra santa, y todo lo que implica la cultura musulmana basada en Mahoma como profeta y todo lo que ellos tienen en sus convicciones, es una estructura de pensamiento que a la brava insisten en mantener. Usted sabe que la palabra Islam quiere decir uno que se somete. Por eso es que ustedes ven a todos los islámicos en las mezquitas postrados. Todo el tiempo están postrados, porque el fundamento del Islam es obediencia a muerte por lo que ellos creen. Y es a partir de esas convicciones y es a partir de lo que ellos anidan en su sangre, en su ser, que defienden a muerte lo que creen y establecen, como ya ustedes habrán oído por la radio, por la televisión, por todos los medios, su famoso eslogan: Alá es grande. Y muchos de ellos se han inmolado en sitios y antes de hacerlo dicen: Alá es grande. Y cada vez que cometen algún atentado en alguna parte, siempre Alá es grande. Y hay un detalle interesante en cuanto a lo que pasó en Francia con el atentado contra una de los caricaturistas franceses, Charlie Hebdo,
que era un satírico francés, fue un tiroteo llevado a cabo en la ciudad de París el 7 de enero del 2015, cuando 2 hombres enmascarados, armados con fusiles de asalto y otras armas, entraron en las oficinas de dicho semanario, dispararon 50 tiros, matando a 12 personas, hiriendo a otros 11 al grito de Alá es grande. Los caricaturistas se dedicaban en algunas ocasiones a hacer mofa de Mohammed o del profeta Mahoma. Ellos deberían realmente entender un fundamento bíblico, y eso se lee con la historia de Gedeón. No la vamos a leer ahora, solamente la voy a mencionar. Pero en cierta ocasión Gedeón, uno de los jueces, cogió y tumbó y quitó las cabezas de unos ídolos que habían. Y claro, todos los que eran fieles a ese ídolo fueron a buscar a Gedeón para matarlo, y llegaron a la casa de Gedeón para matar a Gedeón, porque Gedeón le había descabezado los ídolos. Pero hubo una palabra sabia que se mantiene hasta el día de hoy. ¿Por qué intentan matar a Gedeón si realmente el Dios que ustedes intentan perpetuar es Dios? Que sea ese Dios, si es poderoso, que se defienda él mismo. O sea, nosotros no defendemos ni morimos desde el punto de vista de obligar a la gente a seguir a Jesucristo con armas y con bombas. Si Dios al que seguimos nosotros es Dios, Él hará defensa ¿de qué? De su nombre, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Dios al que nosotros predicamos, anunciamos y adoramos es el verdadero Dios, no hace falta que nosotros estemos por todos los medios tratando de defenderlo, si es que cuando estaba Dios nosotros no estábamos. Dios siempre ha sido Dios con nosotros y sin nosotros. Así que nuestro Dios, nuestro Señor, su nombre, que es la esencia de su ser, es eternamente y para siempre. Seguimos con este tema del nombre. En Hechos 19, 34 y 35 hay un caso de los discípulos predicando, enseñando acerca de Jesucristo en la ciudad de Éfeso. Y cuando empezó a moverse esa estructura de pensamiento que es el Evangelio, transformando las mentes de las personas, hubo una sedición, una revuelta. Y entonces dice que cuando se dieron cuenta que los que estaban enseñando eran judíos, que era Pablo y todos ellos, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Un nombre. Cuando la palabra del Señor está hablando en el texto que acabamos de leer sobre Isaías capítulo 12, versículo 4, que dice: recordad que su nombre es engrandecido. Tenemos que entender la diferencia entre un nombre que es grande a un gran nombre. Porque un nombre que es grande tiene que ver específicamente con algo que se eterniza, que se perpetúa, que se mantiene a través de los tiempos, que es eterno. El gran nombre del Señor, por eso es engrandecido. Por ejemplo, la marca de Coca-Cola. La marca de Coca-Cola es un nombre que es famoso. Así que el nombre grande no es lo mismo que el gran nombre. No es lo mismo decir una ciudad grande que una gran ciudad. No es lo mismo decir un monte grande que un gran monte.
No es lo mismo decir un nombre grande que decir un gran nombre. ¿Por qué? Porque el gran nombre tiene que ver específicamente con lo eterno y el nombre que se hace grande tiene que ver con lo temporal. El nombre de Coca-Cola no pasará, no trascenderá a la eternidad, se quedará aquí en esta temporalidad. El nombre de los Beatles, o el nombre de Michael Jackson, o el nombre de Pepito Pérez, o el nombre de lo que sea, no tiene trascendencia eterna. Por eso la palabra del Señor dice, el que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Esto es asunto de eternidad, no de temporalidad. A veces se levantan políticos que se emergen como las grandes figuras y respuestas a los problemas del ser humano. El político gobernará unos 10, 15, 20 o 30 años y después morirá. Y su fama y su gloria y su poder y todo acabarán porque no tiene lo que estoy diciendo. No, un nombre, tiene un nombre grande, pero no un gran nombre. Vamos a seguir aquí. Vamos a ver 3 fundamentos sobre lo que estoy diciendo acerca del nombre. Primero, ser engrandecido, porque así dice el profeta Isaías, recordad que nuestro Dios es engrandecido. Ser engrandecido no es lo mismo que llegar a ser engrandecido. Míreme acá un momento porque este fundamento tiene que quedar claro en la mente de nosotros. Nuestro Dios, como ya lo he predicado y enseñado en muchas ocasiones, nuestro Dios, antes de que todo viniera a la existencia, es Dios. Dios no es Dios a partir de la creación de las cosas. Él ha sido y es eternamente y para siempre. Por eso Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Es el mismo. Entonces no es lo mismo ser engrandecido que llegar a serlo. Una persona o una empresa o lo que sea necesita tiempo y espacio para que le conozcan, para que sepan quién es, qué hace y cómo es que lo que tiene o lo que es va a hacerle utilidad a los demás. Por ejemplo, un cantante como Michael Jackson, que durante 20, 30 años se dedicó a cantar, a bailar y hizo de su, esencia, de su naturaleza, de lo que él era, un gran nombre. Hizo dentro de lo temporal una fama que alcanzó todos los rincones de esta tierra, pero murió. Y hoy día se oye por ahí, pero no permanece para siempre. ¿Qué hizo Michael Jackson y qué ha hecho todos los que de alguna manera han logrado la fama? A través de los días, de los meses, de los años, alcanzar esa fama y alcanzar ese privilegio, ese poder. Pero Dios no necesita la historia para hacer. Vale, cuidado a esto. Dios no necesita llegar a ser. Dios es. El nombre, como ya hemos hablado, es el ser en su máxima expresión. Por ejemplo, usted como persona, usted no nació siendo un doctor, usted no nació siendo un abogado, usted no nació siendo un ingeniero. Usted ha necesitado llegar mediante un proceso a hacerlo. Pero Dios no necesita que pase el tiempo para llegar a ser Dios. Él es engrandecido. Él es grande. Él es eternamente y para siempre. En Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 14, ustedes recordarán esta parte donde Moisés le dice a Dios: Señor, yo llego
y voy y hablo con los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y dice el versículo 14, y Dios le dijo, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces pensemos si el nombre fuera el sonido que se le da a Dios, ¿cómo es que Dios dice que el nombre de Él es yo soy? O sea, Dios se llama yo soy. ¿Cómo se llama su Dios? Yo soy. Yo soy. Pero si eso tiene que ver con una declaración de la primera persona del singular. ¿Yo soy qué? ¿Qué eres? Cuando Dios le está diciendo a Moisés, yo soy, lo que está diciendo Dios es que Él es eternamente y para siempre. Cuando Jesús en el Evangelio de Juan, que son 7 veces las veces que registra Juan acerca de Jesús, Jesús habló 7 veces acerca del yo soy. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Yo soy el pastor de las ovejas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Así que Jesús no tiene la verdad. Jesús es la verdad. Jesús no tiene amor para dar. Él es amor. Entonces hay una gran diferencia entre ser la verdad y tener la verdad. Acerca de ser algo o tener ese algo. Entonces Dios no necesita la historia, ni tiempo ni espacio para asirse de algo. No, es que yo a través del tiempo logré hacerme dueño de la tierra de Jerusalén y de la tierra de Israel y esto me pertenece. No, el Señor es dueño de todo antes, durante y después de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es. Entonces nuestro Dios, en cuanto a su nombre y la esencia de su ser, es Él para siempre. Pero los dioses necesitan tiempo y espacio. ¿Cuál es la razón que lleva a las personas a caer muchas veces en estados emocionales de tristeza o de ansiedad o de depresión o de frustramiento personal? Porque no tiene, pastor, no tengo una casa donde vivir. Pastor, es que yo no tengo un salario fijo que me pueda garantizar. Pastor, es que yo no tengo. ¿Qué es lo que nos enseña la manera de pensar del mundo en el que vivimos? Que uno es por lo que tiene. Entonces uno entra en un estado de depresión y de tristeza y de frustramiento en la fe, porque no tiene. No es lo que hago, ni es lo que tengo, es lo que soy. Porque lo que soy me lleva a ser, y hacer me lleva a tener. Porque cuando de alguna manera yo tengo sin ser, si yo no soy, finalmente lo que logre lo pierdo porque no soy. Me explico. Si usted llegara a ganarse la lotería, 300 millones de euros, pero usted no tiene dentro de su haber, dentro de su ser, disciplina, valores, principios, buena administración, toda esa cantidad de dinero lo termina usted sepultando. Porque usted tiene que tener ¿qué? Carácter, tiene que tener ¿qué? Principios, valores. Si no, ese dinero termina enterrándolo a usted. Primero hay que ¿qué? Que ser.
Y lo que el Señor constantemente nos enseña en su palabra es a buscar ser. Por eso tengo una frase que dice: nadie puede estar delante del yo soy sin ser. Entonces, cuando uno entiende la palabra del Señor acerca del nombre, uno se da cuenta que Dios, si algo quiere, es darnos gloria a cada uno de nosotros. Dios quiere darte a ti gloria. Que usted empiece a entender que dentro de ti, el que lo creó, el que lo trajo a la existencia, le imprimió en tu espíritu, le esculpió en tu ser interno unos dones, unas capacidades. Hay personas que dicen: no, yo soy músico porque yo me dediqué. No, espérate un momento, usted es lo que es porque alguien pensó primero en ti y te puso dentro esas bases. No, es que yo soy ingeniero y tengo la capacidad que tengo porque fui a la universidad. No. Es como si yo dijera que yo soy pastor y soy predicador porque fui a un seminario a estudiar teología y porque me formé teológicamente. Yo no soy porque de alguna manera yo haya adquirido una formación. Yo soy porque tengo un ¿qué? Un llamado. Primero es un llamado. El apóstol Pablo antes era Saulo de Tarso. Tenía toda la capacidad de entendimiento del judaísmo, formación a todo nivel, pero no tenía llamado. Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículos del 1 al 6, el Señor dice: instrumento me es escogido para llevar mi nombre a las naciones, a los reyes. Llamado, comisionado, asignado, posicionado. Es como cuando usted está en una empresa y en la empresa usted llena previamente todo un, currículo. Están queriendo saber qué es lo que usted es, no lo que usted tiene, sino qué es lo que lleva consigo. Ingeniero, abogado, doctor, el que pinta bien, el que barre bien, ¿qué es lo que lleva adentro? Y eso es parte del seminario que voy a estar enseñando, que nadie ha venido a la existencia porque se haya hecho a sí mismo. Me gusta mucho ese texto de Juan capítulo 10 sobre la parábola del pastor y las ovejas. Qué linda esa parábola, profunda. Y el pastor se para en la puerta del redil y llama a sus ovejas por nombre. Y sus ovejas oyen su voz, porque conocen la voz de su pastor. ¿Quién le puso nombre a la oveja? La oveja misma. Porque una oveja a sí misma no se va a dar nombre. El pastor que conoce a su oveja le asigna un nombre, porque el nombre es la naturaleza del animal que se comporta, su característica, su manera de actuar lleva a revelar el nombre, porque el nombre es la esencia del ser. Y el Señor que conoce la oveja le da el nombre. Dice Juan capítulo 10 que la oveja, entonces cuando es llamada por nombre, sale. Es una costumbre dentro de la época del pueblo de Israel, donde en el desierto habían, por decir algo, rediles, donde muchos pastores llevaban sus ovejas y las tenían que proteger. Así que no había lugares en el desierto para las ovejas de fulano de tal, este pedacito. No, todas las ovejas, de 10, 15 pastores ahí. Pero cuando por la mañana iban a sacar la oveja, cada pastor
Primero se paraba en la puerta de las ovejas, pero a espalda de las ovejas detrás. Y el pastor emitiendo un sonido que suelen emitir los pastores en el oriente. Tajú. Y empieza a caminar. Tajú. Y las ovejas que oyen la voz de su pastor, solamente sus ovejas van saliendo. Si él tiene 10 ovejas, dentro de 100 que hay, solo sus 10 van saliendo. Oyen y conocen la voz del pastor. Porque el pastor las llama por nombre y dice el texto, y ellas le obedecen. Gloria a Dios. Entonces no es lo que hago o tengo, sino lo que soy. Ser es asunto de eternidad. Por eso la Biblia dice que el Señor nos dará una piedrecita. Y en esa piedrecita estará escrito ¿qué? Un nombre que no conoce sino el que lo recibe. Porque ese es el nombre que le da a usted su lugar, su asignación. Donde nadie más puede ocupar ese lugar que Dios le ha asignado. Eso es asunto de eternidad. Seguimos hablando del nombre engrandecido. El que es grande engrandece. El que es grande engrandece. Nadie puede engrandecer a otro si no tiene grandeza, si no tiene señorío, si no tiene autoridad, si no tiene poder. Yo llego aquí y digo, fulano de tal es el dueño del Corte Inglés. ¿Quién es usted? No, el pastor del grupito ese que ni nombre tiene afuera, con un letrero de chinos tiene allá. El que es grande engrandece. Dice en Génesis 12:2 que el Señor le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Por eso estoy diciendo que Dios, que es, nos da a cada uno de nosotros un papel. Mírenme acá un momento, hermanos. Yo estaba compartiendo esta parte de las ovejas, oyen el nombre que el pastor le ha dado, tiene que ver específicamente con lo que se enseña en todo el contexto bíblico sobre lo que Dios te ha dado a ti. Ponga mucha atención. Yo sé que cada uno de nosotros, por aquello de tener y por aquello de que el mundo tiene tanta influencia sobre nosotros, buscamos la manera de asirnos de cosas. ¿Cómo logro yo de alguna manera posicionarme? Ser alguien. Porque lamentablemente el ser humano, cuando llega por alguna razón a lograr algo con su propio esfuerzo, se cree indispensable, se cree único. Eso es orgullo, arrogancia, prepotencia, altivez. No, es que todo esto es mío, dijo Nabucodonosor, y la gloria que hay me pertenece, son mías. Estoy diciendo esto porque el único que nos asigna un nombre y nos da una razón de ser es el que nos engrandece, que es el Señor. Si usted no sabe o no ha sabido llegar a intimar con el Padre, con el Dios que lo trajo a la existencia, para que le revele a tu mente, a tu espíritu, la razón por la cual tú existes, siempre estarás buscando donde no debe ser algo o ser alguien. Es que si yo soy el presidente de la organización, si yo soy el directivo tal, o si yo tengo el título de tal,
Hermano, eso no lo hace a uno grande. El único que lo hace a uno grande, ¿quién es? El Señor. Haré de ti una nación grande. Léalo bien en Génesis capítulo 13. Abraham era riquísimo, dice Génesis 13, 1 y 2. Tenía alrededor de 318 siervos en la casa. Abraham era riquísimo. Lo tenía todo. Fama, porque era llamado Abraham. Abraham era padre enaltecido. Pero un hombre frustrado. Uno lo puede leer en Génesis 13, 14, 15, 16, porque no tenía prole, no tenía hijo. Ay, ¿quién ha de heredar todo lo que tengo? Ese Damaseno Eliezer, le decía Abraham al Señor, porque no le daba prole. Es muy importante entender que cada uno de nosotros somos porque Dios nos ha hecho. Y que usted y yo no hemos venido a la existencia porque hayamos elegido. Hay dentro de nuestra mente, dentro de nuestro espíritu, un ADN, una vocación, una pasión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Que donde usted está, sea trabajando, estudiando, evalúe si lo que usted está haciendo responde a una convicción de tu llamado, de tu asignación o a un interés personal de querer llegar a ser. No sé si me estoy haciendo entender en esta mañana. Sigo. El grande puede humillar al agrandado. El grande, el que tiene el poder, el pantocrátor, la máxima autoridad del universo, el Dios que no conoce otro Dios por encima de él, es el único que puede humillar al que anda con soberbia. Dice en Isaías capítulo 2 versículos 11 en adelante: la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. ¿Sabe, hermano? Que todos los días, cuando usted pueda hacerlo y quiera, dele a Dios toda la gloria. Señor, gracias. Por ti soy lo que soy. Por tu amor, por tu misericordia. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Nosotros vivimos en un mundo donde cada uno parece ser dueño absoluto de su destino. Pero los que venimos a la verdad del Evangelio, no tenemos licencia para elegir nuestra voluntad. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero nosotros en nuestra arrogancia, en nuestra altivez, somos a veces prepotentes y asumimos que el destino está en nuestras manos. Déjenme ahondar más esto. Nabucodonosor, conocen ustedes la historia. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, dice Nabucodonosor, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Bendito el nombre del Señor. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas
y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Cuál es nuestra arrogancia? ¿Cuál es nuestra prepotencia? ¿Cuál es nuestra altivez? Pretender ser dueños de nuestro destino. Elegir sin consultarle qué hacer es arrogancia y prepotencia. Vivir una vida de acuerdo a sus propios intereses es estar en contra de lo que Él ha establecido. Por eso, hermanos, nosotros estamos siempre en esa comunión permanente con el que sabe para qué nos ha traído a la existencia. ¿Cuándo es que una persona se muere? Cuando tiene un accidente y se estrella contra el mundo. ¿Cuándo es que una persona se muere? Cuando le da cáncer, porque ya no hay otra. ¿Cuándo es que una persona se muere? Cuando le da un paro cardíaco. No, una persona se muere cuando el que la trajo a la existencia lo determina. Nadie se muere en la víspera, porque no somos dueños de nosotros mismos. Por eso es que el apóstol dice, no diga voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, si Dios quiere. Él es el único que puede humillar al que anda con grandeza. Este señor, líder máximo de Corea del Norte, hace 2 o 3 días exhibió el misil más peligroso que puede haber sobre la faz de la Tierra. Un misil que puede salir y viajar horas hasta llegar a su destino a miles de kilómetros. Y entonces el hombre sale como dueño de sí mismo. La Biblia nos enseña que el Señor es el único que le ha dado a la estatua que vio el rey Nabucodonosor en su sueño, que su cabeza era de oro, que sus pechos eran de plata, que sus muslos eran de bronce, sus piernas de hierro, pero vino una piedra que pegó en los pies porque son de barro y se fue abajo. Revestido de humildad, dice la palabra, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces este señor, en su arrogancia, como le llamó en su momento el expresidente de los Estados Unidos a este señor, el niño del cohete. ¿Quiénes son los que tienen el control de los acontecimientos? ¿Putin? ¿Quién es el que tiene el control de los acontecimientos? Ucrania, presidente de Ucrania, Biden, Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que de alguna manera la gente está esperando que hagan los políticos en el mundo? Que lo organicen todo para vivir en paz. Pero la gente no está mirando a Dios. El hombre siempre ha estado en guerra y la guerra se mantendrá hasta el final. Nunca espere que cesarán las guerras, porque la manera como el ser humano, por querer establecer su nombre, su cultura, por el ser humano ser arrogante, prepotente, la Biblia en el libro de Apocalipsis menciona que habrá una última guerra que es llamada el gran día de Jehová.
donde todos los seres humanos se reunirán para defender sus valores, sus principios contra el Cordero inmolado de los siglos. Y habrá una confrontación del cielo con la tierra para que nos demos cuenta hasta dónde va a llegar la soberbia del hombre. Déjeme terminar. El apóstol Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Su nombre es sobre todo nombre. Su nombre es engrandecido, poderoso. Está por encima de los principados, de las potestades, de las fuerzas del mal. Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros ante su grandeza somos un diminuto grano de arena en una inmensa playa. No somos nada. Y sin embargo la Biblia dice que Él nos ha vestido de gloria. Nos ha dado un nombre. Nos ha exaltado.